Good morning, kids. How are you today? What's new? Hola, niños, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a comenzar nuestra clase de inglés. Y ya estamos en la recta final de la unidad número 8, es decir, ya estamos próximos a terminar esta unidad y vamos a hacerlo de la mejor forma. Tenemos esta clase y otra sesión la próxima semana y terminamos la unidad 8 y es importante que hayan comprendido los aspectos gramaticales que se trabajaron en esta unidad. ¿Ok? Y en este caso, el día de hoy vamos a trabajar o vamos a hablar del fin de semana pasado. El tema, the theme for this class is I visited my grandparents last weekend. Yo visité a mis abuelos el fin de semana pasado. Ese va a ser nuestro tema del día de hoy. Y el objetivo, the objective for this class is to use the simple past to talk about the last weekend. Vamos a utilizar el pasado simple para hablar de el fin de semana pasado. Ese va a ser nuestro objetivo y vamos a comenzar. Let's start. Let's review. So first of all, let's review the simple past in its interrogative form. Primeramente, vamos a recordar el pasado simple en su forma interrogativa. ¿Ok? Tenemos dos tipos de preguntas. Estos los estuvimos trabajando en las dos sesiones anteriores. Yes, no questions and WH questions. Las preguntas de sí, no, que generalmente las utilizo para preguntar o algo sin esperar una respuesta larga. Es una respuesta corta cuando formulo este tipo de preguntas y no pasa así con la WH questions. No pasa así con las preguntas con WH, que ahí soy muy específico en lo que quiero preguntar. Ok, vamos a empezar con las yes, no questions. Did you play last weekend? Ojo, aquí algo que noté en la plataforma que resolvieron la semana anterior es que pusieron el verbo o agregaron más bien al verbo el ed. En este caso, perdón, aquí le agregaron ed y eso está incorrecto. ¿Por qué? Porque mi auxiliar ya refiere al pasado. Mi auxiliar ya refiere al pasado, por lo tanto, dejo mi verbo principal en su forma base. Y queda de la siguiente forma. Did you play last weekend? ¿Jugaste el fin de semana pasado? Yes, I did. No, I didn't. Mis dos posibles respuestas. Did you study last weekend? ¿Estudiaste el fin de semana pasado? Yes, I did. No, I didn't. ¿Sí o no? De acuerdo a su información personal, ¿ok? Did your mother dance last weekend? ¿Su mamá bailó el fin de semana pasado? ¿Sí o no? ¿Ok? Yes, she did, or no, she did not. ¿Ok? Bien, siguiente. En la siguiente dice, did your brother walk in the park last weekend? ¿Tu hermano caminó en el parque el fin de semana pasado? Yes, he did. No, he did not. Ojo, a lo mejor se van a confundir en el uso de los pronombres. En este caso, cuando refiero a una mujer, mother, voy a ocupar el pronombre she. Y cuando refiero a un hombre o a un niño, ocupo el pronombre he, brother. Cuando refiero a brother, voy a ocupar el pronombre he. No, he did not. O yes, he did. Bien, ojo, Y del otro lado tenemos las WH questions. Tenemos las preguntas con WH. ¿Ok? Vamos a ver cuál es el objetivo de cada una de ellas. What? Asking for things. Para preguntar por cosas. What did your mother cook last weekend? ¿Qué cocinó tu mamá el fin de semana pasado? My mother cooked pasta last weekend. Mi mamá cocinó pasta el fin de semana pasado. Where, asking for things. Where es para preguntar por places, sorry. Where is asking for places. Where did your father stay last weekend? ¿Dónde estuvo tu papá el fin de semana pasado? Okay. My father stayed at home last weekend. Mi papá estuvo en casa el fin de semana pasado. Ok, siguiente, why.
Asking for reasons, para preguntar por razones o argumentar algo. Why did you visit your grandparents last week? ¿Por qué visitaste a tus abuelos la semana pasada? ¿Por qué? I visited my grandparents because I haven't seen them. No los he visto. ¿Por qué no los he visto? Esa podría ser una razón. Bien, siguiente. Who solved the platform activity last weekend? ¿Quién resolvió la actividad en plataforma el fin de semana pasado? Aquí sería una respuesta negativa. No one solved the platform activity last week. Nadie o ninguno resolvió la plataforma, la actividad de plataforma el fin de semana pasado. ¿Por qué? Porque las actividades en plataforma son entre semana. ¿Ok? Great job. And the last one, y el último. When asking for the time, asking for time. When did you learn simple past? ¿Cuándo aprendiste el pasado simple? I learned simple past last month. Yo aprendí el pasado simple el mes pasado, ¿ok? Entonces, aquí la cuestión con las WH questions es identificar cuál es el objetivo de cada uno, ¿ok? Cuál es su función o qué es lo que yo quiero preguntar, si por un lugar, por alguna cosa, por alguna persona o por el tiempo, ¿ok? Entonces, hay que tomar en cuenta su objetivo de cada WH question. Bien, ahora vamos a leer estas conversaciones que refieren al fin de semana pasado de algunos niños, ¿ok? Bien, vamos a comenzar. Hay dos niños, lo puse con dos colores diferentes para que ustedes puedan identificar la intervención de entre uno y otro, ¿ok? Comenzamos. Did you play soccer last weekend? ¿Jugaste fútbol el fin de semana pasado? Yes, I did. Sí, lo hice. Y pregunta el estudiante A. Where did you play soccer? ¿Dónde jugaste fútbol? Y contesta el estudiante B. I played soccer at the park. Jugué fútbol en el parque. Y vuelve a hacer una pregunta al estudiante A. Who did you play with? ¿Con quién jugaste? Responde el estudiante B, I played with my sister and father. I played with my sister and father. Jugué con mi hermana y mi padre. ¿Ok? Vuelve a preguntar el estudiante A. Did your mother play with you? ¿Tu mamá jugó con ustedes? Y responde el niño. El niño. No, she did not. No, ella no jugó con en este caso con el papá y el niño. ¿Ok? Entonces, esta es una pequeña conversación en donde se hace uso de las dos tipos de preguntas. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo. At the cinema. En el cine. Vamos a ver otra vez la conversación entre un estudiante A y un estudiante B. ¿Ok? Empieza el estudiante A. Did you visit your grandparents last weekend? ¿Visitaste a tus abuelos el fin de semana pasado? Y responde el estudiante B. No, I did not. No, no lo hice. I watched a movie at the cinema. No, no lo hice. Vi una película en el cine. Vamos a ver qué le pregunta al estudiante A. What movie did you watch? ¿Qué película viste? Y responde el estudiante B. I watched Toy Story 4. Yo vi Toy Story 4. Es la película que él vio. Vuelve a preguntar el estudiante A. Did you enjoy it? ¿Lo disfrutaste? Y responde el estudiante B. Yes, I did, and my parents too. Sí, lo hice. Y mis papás también. Y el estudiante A se despide. Great, see you later. Genial, nos vemos más tarde. ¿Ok? Bien. Estas dos conversaciones las van a identificar en casa, van a ver la estructura, cómo se formularon los dos tipos de preguntas y esa va a ser su actividad en las hojas de inglés, completar una conversación de acuerdo al tipo de preguntas, ¿ok? Van a identificar primero qué tipo de preguntas se plantean y a partir de ella les van a dar una posible respuesta.
Hay tanto preguntas, unas preguntas en donde se espera que respondan de una forma corta, o en este caso, cuando ocupamos las famosas WH questions, preguntas con WH, vamos a ser más específicos en responder. Y ojo, ahí el verbo sí va en pasado. El verbo principal que voy a utilizar en mi respuesta con las WH questions van en la forma ed, porque estamos refiriéndonos a los verbos regulares. ¿Ok? Bien. En dado caso de que tengan alguna duda con relación al tema de hoy, pueden enviarme un mensaje en dado caso con los estudiantes de cuarto grado, pueden enviarme un mensaje en la plataforma, o en el caso de los niños de segundo, les dicen a sus papás que me manden un mensaje en el grupo de WhatsApp. ¿Ok? So, thank you. Thanks for watching. See you next time.